Las personas adultas mayores son los hombres y mujeres que tienen 65 años y más. Por alcanzar esta edad tienen algunos beneficios que reconocen el esfuerzo de toda su vida. Por ejemplo, el voto facultativo, reconocido por la Constitución de 1998 y rectificado por la Constitución del 2008. El sufragio sin calificación es en el que se establece el derecho al voto para todas las personas sin discriminar su educación e incluye. Mi nombre es Natalie Mena. Yo les voy a hablar sobre el sufragio censitario, sufragio restringido o voto censitario. Fue un sistema electoral vigente en distintos países entre fines del siglo XVI y el siglo XIX, basado en la dotación de derecho a voto solo, que gran parte de la población obtuvo ciertas características que le permitieron estar inscritas a un censo electoral. El sufragio censitario fue una norma para calificar tanto a electores como a elegibles en las primeras revoluciones liberales estadounidenses, francesa e inglesa. Y durante el siglo XIX, en Sudamérica el sufragio censitario existió en la mayoría de países hasta la década de 1910, cuando se estableció como único requisito el leer. Buenas tardes, licenciada. Yo les voy a hablar sobre el sufragio masculino. Uno de los retos para las elecciones generales del 2021 será evitar que el ausentismo crezca entre los electores generales del 2021. Será evitar que el ausentismo crezca entre los electores con más de 65 años en el contexto de COVID-19. En las elecciones seleccionales del 2019, casi el 34,1% no acudían a las urnas. Ese porcentaje está por encima del promedio total del país, que se ubicó en el 16,8%. El medio se evidencia entre los ancianos. En los exteriores de la agencia de Ban Ecuador, el pleno centro de la urbe partena Silvio Morán, 66 años, y José Orgián, de 65 años, coincidieron en que no acudían al sufragar por temor a contraer el virus, ya que los votos para las personas mayores, el voto será por vía de correo electrónico o será visitado por una persona del consejo para que pueda votar, y ya que por el miedo de contagiar y contagiar a más personas o familiares, es por eso que no acudirán al voto. Gracias. El sufragio femenino o voto femenino hace referencia al derecho a votar y a ser elegidas para desempeñar cargos públicos ejercidos por las mujeres, así como la lucha histórica feminista por su reconocimiento como derecho político y constitucional, conocido también como sufragismo. Constituye un elemento esencial del sufragio universal y a la democracia. Aún teniendo en cuenta que en muchas culturas las mujeres contaban con derechos políticos o habían luchado por su reconocimiento con anterioridad, la historiografía occidental suele considerarse que el momento inicial del movimiento sufragista se sitúa en 1848, en Estados Unidos. Y pese a que durante el siglo XX la mayoría de los países del mundo han reconocido el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas, aún hay países que no lo reconocen. Buenas tardes, licenciada. Hoy le voy a exponer sobre el sufragio universal a las personas privadas de libertad. Si bien la declaración inconstitucionalidad de los incisos E, F y G del artículo 3 del Código Electoral Nacional y de los artículos 12 y 19, inciso del Código Penal, efectuado por la Cámara Nacional Electoral, ha sido un gran avance por la recuperación de los derechos políticos a las personas privadas de libertad. Es necesario que se produzca una reforma legislativa que permita que estos derechos puedan ejercerse plenamente. Actualmente, los procesados con prisión preventiva pueden emitir su voto, y es por ello que el CNE confeccionó el Registro Electoral Privado de Libertad, para contener los datos de las personas procesadas y para habilitar mesas de votación en los penales. En tal sentido, el próximo 7 de febrero estarán en condiciones de votar
más de 57.746 personas privadas de libertad en todo el país, mientras aproximadamente 700.000 podrán sufragar en las cárceles federales. El derecho electoral constituye a una expresión política y legítima para que el colectivo de condenados privados de libertad no quede excluido de todo tipo de participación democrática. Resulta necesario poner fin a la situación de restricción del derecho electoral de los condenados, si se desea una construcción de una sociedad global, democrática, inclusiva y garante de la plena efectividad de los derechos humanos. En el 2002, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación resolvió que las personas privadas de libertad en carácter procesadas estaban habilitadas a votar. Al año siguiente, en el mes de abril, se presentó un proyecto de la ley para la derogación del inciso D, artículo 3, que determinaba que las personas detenidas por la orden de un juez competente no podían votar hasta recuperar su libertad. Ya en diciembre quedó sancionada la reforma del Código Electoral, Ley 25.858. En junio del 2003, la Procuración Penitenciaria acompañó a los peticios ante distintos juzgados federales con competencia electoral de personas condenadas privadas de libertad que solicitaban ser incluidas en el padrón electoral para votar en las elecciones de este año. En función de las presentaciones, estos amparos mediados del 2016 de la Cámara Electoral Nacional, CNE, declaró inconstitucionalidad de la restricción de derechos al sufragio para los condenados de dicha resolución y dicha resolución se habilita y se dispone que se tome medidas para que se trate su reglamento. Muchas gracias. El sociólogo Javier Gutiérrez, director ejecutivo de la Misión Alianza, indica que la edad no es un impedimento para que ellos puedan ejercer su derecho al voto, más aún cuando lo hacen de manera reflexiva. Ellos hacen un análisis para dar el voto a quien represente su ideología, a quien le tengan fe y crean en su plan de gobierno, con la mirada de que eso beneficia al país. Los adultos mayores es el grupo que más consciente está de los valores del voto. Asimismo, resalta que el voto en este sector poblacional lo toma de manera más rigurosa y seria, por el mismo hecho de haber formado parte de los muchos procesos democráticos del país. Porque para su edad, su mirada es bastante analítica y reflexiva y no es de corto plazo. Añade que cumpliendo el sufragio, no solo tratan de sentirse útiles a la sociedad, sino que ellos están en una etapa de su vida que a todos le imprimen seriedad y reflexión, y eso es lo que se necesita cuando se ejerce el voto. La geriatra Carmen Sucre comenta que es importante dentro de un país, de sus políticas, cumplir con el voto para elegir mandatarios, y esa es la mejor opción de una nación democrática. En ese sentido, considera que la edad no tendría límites salvo que ese adulto mayor tenga algún tipo de limitación funcional. Entonces, no sería recomendable salir de su casa, hay que evitar el traslado, la conglomeración de personas, porque eso crearía un conflicto o varios problemas que pueda afectar al adulto mayor.